La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María, me llamo Mónica y me he hecho mecenas de La Cafetera después de escucharos durante bastante tiempo. He dado el paso porque considero que las situaciones que nos mueven el corazoncito y las personas que nos alegran el alma, tenemos que apoyarnos. Y vosotros me alegráis el corazón todas las mañanas. Me dais el café, pero no solo el café de la mañana, el café de la tarde también, porque a veces no puedo escucharos en el momento. Así que seguir así, muchísimos besos y ánimo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. A todos les pido que juntos manifestemos nuestro cariño con un viva nuestra lengua, viva nuestra hermandad. El 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés a México, a celebrarlo como hacen las grandes naciones, las que han contribuido al descubrimiento de otros pueblos y además con el orgullo de que el papel de España al otro lado del Atlántico fue imprescindible y es un papel del que nos tenemos que enorgullecer 5 siglos después. Let me be clear, you cannot betray the 6 million people who signed the petition to revoke Article 50. Insofar, get back control over your stupidity, get back control over your lies, and apologize to the British people for what you did during the last 2 years. Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura. Como se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario, entiendan que hoy no puedo decir nada más. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguantan. Yo agradezco mucho que empecemos a tener claro que la dispersión del voto de centro-derecha le puede revalidar la mayoría a Pedro Sánchez, pero había que haberlo dicho antes. Gobierno de coalición entre las formaciones de centro-derecha, me parece muy bien. Yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de México y contra la actuación de senadores franceses. Eso es que Vox no tiene por qué estar en el gobierno. Tú puedes apoyar o no una investidura. Vox tendrá que decidir si su investidura, con los escaños que tenga, si apoya a Sánchez o apoya a un gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular. Pero son ellos los que tienen que decidir, no, yo no voy a decidir por Vox. Sí, sobre esto hay mucho debate, pero no le he preguntado exactamente por las estrategias que se deben seguir sobre Vox, sino por su opinión sobre el partido político. Usted, imagino que habrá leído el programa electoral. ¿Le parece a usted que es un partido constitucionalista? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, es que constitucionalista...
Mire usted, hay algunos valores constitucionales que Vox no tiene claros. Decir si es constitucionalista o no es difícil, porque es difícil decir lo que Vox es, ¿no? People are dying. They are dying. I'm going to turn 30 this year, and for the entire 30 years of my lifetime, we did not make substantial investments to prepare our entire country for what we knew was coming. We have the choice to lower the cost now. Buenos días, cafetera. Como decíamos ayer, Latinoamérica nos ha traído cosas maravillosas. Bueno, y también nos ha traído a Vargas Llosa. El novelista, a quien según los críticos se le da bien el género de ficción, cree que la corona española no debe ofrecer el simbólico perdón por los excesos de la conquista, y respondió ayer al presidente de México, López Obrador. Le dijo, no parece informado de que las grandes matanzas de indígenas no se consumaran en la colonia, sino durante la explotación del caucho en el Perú en tiempos de la guerrilla, lo dijo Vargas Llosa, autopromocionando, ya que estaba allí, su vieja novela El sueño del Celta. Por cierto, una de las más redundantes a ojo de quien les habla. Vargas Llosa alegó que México debería responder por qué tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados, dijo. Bien, no entendemos dónde es incompatible pedir disculpas por los excesos de la conquista con colocar en el foco en las condiciones de vida que tienen hoy día los descendientes de los pueblos originarios, y quizá merece una reflexión de cómo pueden ser ayudados. Aunque por no llegar, Vargas Llosa ni siquiera llega a tiempo. El Nobel de Literatura, José Saramago, ya se había referido en 2007 a los indígenas en una ponencia titulada El lado oscuro de la luna. Los indios fueron saqueados, afirmó el escritor portugués. Les robaron su tierra, sus dioses, sus creencias, dijo, y a día de hoy, añadió, están olvidados. Insistió en que a pesar de los atropellos que han sufrido por más de 500 años, los indígenas son americanos invisibles. Así que ni siquiera es muy original Vargas Llosa, pero en todo caso resulta difícil comprender por qué se resisten tanto algunas personas a este simple ejercicio de la disculpa. Los excesos de la conquista están perfectamente documentados por los historiadores. Hoy aquí en el programa hablaremos con uno de ellos, con Antonio Espino López. Es catedrático de Historia Moderna, para que nos describa en qué consistió exactamente eso. El catedrático cree que España siempre ha negado cualquier exceso en la conquista por una cuestión de patriotismo malentendido, como le ha ocurrido a Vargas Llosa. Y cree conveniente fijarse en el verdadero objeto de la conquista, fue la codicia. Así que en este programa empezamos a pensar que no solamente tenemos una deuda histórica con México y otros países latinoamericanos, estamos empezando a tener una deuda con Perú por regalarle tanto protagonismo al señor Vargas Llosa. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 28 de marzo de 2019. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros aquí en La Cafetera. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que intentamos de forma sosegada abordar la actualidad y dar respuesta a algunos de los debates que se producen a día de hoy. Tenemos muchos temas sobre la mesa, pero como os decía, tengo mucho interés en que podamos conversar con el historiador Antonio Espino, porque resulta que como se ha abierto tanto debate en torno a qué es lo que ocurrió durante la conquista, pues vamos a hablar con él y por eso hoy hemos elegido un hashtag para el programa. El hashtag ya lo habéis visto, hoy en La Cafetera hablaremos de la conquista, almohadilla, La Cafetera conquistando, que así podéis participar y damos un poco de agitación en las redes sociales. Y aquí comandando la nave del Enterprise, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, ya de miércoles. Bueno, pues de miércoles ahora comentaremos, insisto, tenemos muchas cosas que hablar, hablaremos también con Emilio Silva, hoy es jueves, aunque diga María Navarro que es miércoles, pero no pasa nada, Mary, las semanas pasan despacio y son agradables cuando estamos juntos, tú no te preocupes. Oye, pues me has dado una alegría, ¿eh? Mira que bien empiezo el día. Hombre, eso ya no sé como respuesta, te estoy diciendo, qué agradables son las semanas cuando estás con nosotros y dices, pues ya me alegro de que estén terminando. Te agradecemos la respuesta, pero
Hombre, a ver, todos agradecemos el fin de semana, no nos vamos a engañar. Bueno, unos más que otros. Y entonces hoy hablaremos de este asunto y lo haremos con la compañía de numerosos oyentes que se incorporan a esta hora al programa y que nos ayudan también a entender un poquito mejor la actualidad. Son nuestros analistas de cabecera que, como digo, ya están reposicionando, ya están colocándose. Buenos días, Ayla. Dice, no fue el día del cine ayer sí fue el día del cine. José Francisco, buenos días. Daviriete, Iván, Jaime, buenos días. Elena, dice, es que los jueves son los nuevos miércoles. Sánchez Cajal, buenos días. Sbroker, Sideralcat, buenos días. Buscadora de estrellas. Dice, María Maja, he soñado que perdía un vuelo a Tailandia. O sea que has pasado una mala noche, buscadora de estrellas. Bueno, Mercedes, buenos días. Ángel, muy buenos días. A todos los que nos ayudáis también a comprender además con un poquito de positividad este mundo que estamos viviendo tan agitado, tan revuelto. Bueno, pues esto es La Cafetera y si lo estás escuchando ya lo sabes, eres la resistencia, no estás sola, sigue aquí con nosotras. Porque tenemos muchas cosas de las que hablar, enseguida hablaremos con nuestro historiador y con Emilio Silva. Decía, vamos a hacer un repaso a las portadas de los periódicos que nos sirvan también como eje vertebrador del programa, para que nos sirvan como columna vertebral del programa y podemos analizar así la actualidad en un día en el que habéis visto gran parte de las informaciones están relacionadas con el Reino Unido. May ofrece su dimisión para salvar el plan del Brexit. Mucha preocupación en torno al futuro de la Unión Europea. Llevamos semanas informando de esto. El Parlamento británico rechaza las opciones alternativas al acuerdo de salida, así que Theresa May utilizó ayer la última bala que le quedaba en la recámara para lograr la aprobación del plan del Brexit que pactó con la Unión Europea. Es en la portada del periódico El País, hoy en su portada. En una reunión a puerta cerrada con un grupo de diputados conservadores, la primera ministra anunció que no seguirá en Downing Street cuando se ponga en marcha la segunda fase de las negociaciones con Europa, es decir, que dimitirá si la Cámara de los Comunes aprueba el plan acordado con los 27, dice hoy el periódico El País en su portada. Y como podéis suponer, esto provocó numerosas reacciones políticas, tanto en nuestro país como en el propio Reino Unido. Ante nosotros, la gran incertidumbre que manejan hoy prácticamente las portadas de medio mundo, que se preguntan cuál será el destino de la Unión Europea, en qué terminará todo esto. Escuchábamos, entre otros, a Donald Tusk pidiendo mantener la puerta abierta a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. I said that we should be open to a long extension if the UK wishes to rethink its Brexit strategy, which would of course mean the UK's participation in the European Parliament elections. Let me be clear, you cannot betray the 6 million people who signed the petition to revoke Article 50, the 1 million people who marched for a people's vote, or the increasing majority of people who want to remain in the European Union. Eso decía Donald Tusk en esta declaración y también escuchábamos al eurodiputado socialdemócrata alemán Udo Bullmann instando a los brexiters a disculparse, decía, con la población británica. Eso decía ayer. Insofar, get back control over your stupidity, get back control over your lies, and apologize to the British people for what you did during the last 2 years. And if the government is not able to deliver, if the situation remains to be blocked, then there is only one... Así que imaginaos el revuelo que hay montado en la Unión Europea. Mientras tanto, también lo vamos viendo en la portada de La Vanguardia. Dice La Vanguardia, May ofrece su dimisión para que el Parlamento apruebe su plan para un Brexit pactado. La Premier renuncia a comandar una segunda fase de negociaciones, dice La Vanguardia. Theresa May ha entregado su cabeza a los diputados Tories con el fin de sumar los apoyos necesarios para aprobar, dice, el acuerdo con Bruselas, que abriría la puerta a un Brexit ordenado. El Parlamento, por su parte, se mostró incapaz de ponerse de acuerdo para aprobar alguna de las alternativas al plan de Theresa May. Hoy en la portada también de La Vanguardia. Así que, con la mirada puesta en esto, hoy la prensa se fija en la gran polémica. Aunque no es el único asunto. Decíamos en la apertura, también está muy colocado el foco sobre la relación con Latinoamérica. Resulta que ayer tuvo lugar
una sesión de un nuevo Congreso Internacional de la Lengua que se está celebrando en Córdoba, en Argentina, y allí la polémica por la carta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañó al rey de España y también a Mario Vargas Llosa, que se metió de lleno en el dilema, en la discusión, y lo hizo con la siguiente reflexión. Dice Mario Vargas Llosa que es López Obrador quien tendría que haberse enviado la carta a sí mismo. Yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Es una pregunta que se pueden hacer prácticamente todos los presidentes latinoamericanos. No sabemos por qué una cosa es incompatible con la otra, con el discurso de Mario Vargas Llosa, pero bueno, como decíamos en el editorial, tampoco es muy original, tampoco es que sea extraordinariamente novedoso. En todo caso, ya aprovechó que estaba allí para autopromocionar su novela El sueño del Celta, sobre las explotaciones del caucho, y entonces decía Mario Vargas Llosa que que las grandes matanzas de indígenas no se consumaron entonces, sino durante la explotación del caucho en Perú en los tiempos de la guerrilla, autorreivindicándose, porque ya sabéis que rescató todas aquellas historias. Es una novela, tiene, digamos, un foco muy interesante, pero la verdad es que es una de las novelas más redundantes de Mario Vargas Llosa porque se vuelve absolutamente infumable. Dicho lo cual, es la posición de Mario Vargas Llosa, el rey, que también estaba en el Congreso de la Lengua en Córdoba, intentó aludir a la hermandad de los pueblos latinoamericanos con España. A todos les pido que juntos manifestemos nuestro cariño con un viva nuestra lengua, viva nuestra hermandad. Muchas gracias. Bueno, y por aportar también alguna voz alternativa, porque la agenda setting en esto es un auténtico tsunami, es demoledor, y parece que hay como un gran acuerdo por defender la dignidad, la honra patriótica de los españolitos. Menos mal que tenemos a Juan José Tamayo, que es el teólogo español, y estaba, por cierto, también por México, y entonces hizo unas declaraciones a un medio de comunicación alternativo, que son los que al final terminan simplemente siendo los que recogen las voces un poco paralelas de lo que está ocurriendo, y decía Juan José Tamayo. Comparto ese planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, pero no tanto por razones políticas y porque la reconciliación y el diálogo en adelante sea más fructífero entre España y México, cuanto por memoria histórica, ¿no? Una memoria histórica que reconozca los abusos de la conquista y que al mismo tiempo le pida perdón y que no vuelvan a repetirse en ninguna de las modalidades, porque yo creo que muchos de los pueblos de América Latina todavía hoy son colonizados por las grandes potencias mundiales, y me parece que el colonialismo sigue adelante, aunque se hayan producido las independencias desde el punto de vista político y jurídico. Pero al mismo tiempo tengo que decir también, me preocupa sobremanera que tanto esta presidencia como la de otros países de América Latina fomenten y promuevan proyectos extractivistas, megaproyectos, desde una concepción que a mí me parece equivocada, que es la teoría indigenista. No se puede defender la teoría indigenista, que supone la construcción de las comunidades indígenas conforme a nuestros patrones culturales. Eso decía Juan José Tamayo, el teólogo español. Bueno, mientras tanto, como podéis imaginar, este asunto ya ha llegado, además, claro, a algo como el patriotismo histórico de cuando la gran España colonizaba el planeta, como no reivindicar aquella imagen, aquel reino donde nunca se ponía el sol. Le faltaba mejor caramelo a Pablo Casado para hacer una alusión a este asunto, decía Pablo Casado.
Yo agradezco mucho que empecemos a tener claro que la dispersión del voto de centro-derecha le puede revalidar la mayoría a Pedro Sánchez, pero había que haberlo dicho antes. Gobierno de coalición entre las formaciones de centro-derecha, me parece muy bien. Yo creo, además, que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de México y contra la actuación de senadores franceses. Así que ya salpica la política nacional. También ha habido varias declaraciones en las últimas horas, lo habéis visto, pero hay una gran atención desde Latinoamérica a todo este asunto. Para empezar, dejadme que haga una pequeña alusión ahora que estamos hablando de que nos estamos refiriendo a este tema, más allá de lo que podamos conversar después con nuestro catedrático de Historia Contemporánea, pero por una razón, porque nos llama mucho la atención que se está hablando de este asunto sin tener demasiada información. Se está haciendo en los medios, se está haciendo en las tertulias y se está haciendo también en las columnas de los periódicos. Nadie ha visto la carta. La carta fue enviada por López Obrador al rey, fue enviada al Papa y la carta no fue publicada por López Obrador. De hecho, en México esto ha provocado una cierta polémica porque alguien ha filtrado algunos pasajes de la carta, pero la carta en sí, pues poca gente la puede haber visto, salvo que el rey la haya filtrado o salvo que el Vaticano lo haya filtrado. Para empezar, el Vaticano ya pidió disculpas a los pueblos originarios y lo hizo en Bolivia. No es una novedad tampoco, no resulta tampoco muy chocante. Pero es que además de lo que estaba hablando López Obrador, y convendría que la gente hubiera seguido la rueda de prensa, entiendo que es complicado porque era 1 hora y media de rueda de prensa y hay que estar interesado en saber qué es lo que dicen los demás para hacer un seguimiento y no hablar simplemente de oídas. Pero ayer, que seguimos con mucho interés la rueda de prensa completa de López Obrador en México, López Obrador lo que explicaba es que la propuesta en realidad en lo que consistía era en organizar un grupo de trabajo entre los dos países para que la corona, de forma simbólica, en nombre de la corona, el rey, en nombre de la corona, no el español dolido que se fue desde Extremadura a cruzar el océano, sino que la corona, en nombre de la historia, pidiese disculpas a los pueblos originarios, como una forma simbólica. Pero para eso había que crear un comité de estudio para llegar a un cierto consenso sobre lo ocurrido, para analizar los datos con historiadores, etcétera, etcétera. Es decir, un equipo de trabajo para llegar a la fecha de la conmemoración dentro de 2 años con un discurso más o menos homologable y más o menos aceptado. Porque una de las cosas curiosas que están surgiendo estos días es que además hay un negacionismo absoluto sobre lo que ocurrió durante la conquista. Y estamos escuchando hablar incluso a historiadores o a gente como Vargas Llosa, intelectuales, que les parece que todo el legado de nuestro paso por las Américas fue un legado cultural del que deberían sentirse orgullosos algunos, en lugar de andar pidiendo que nos disculpamos. Ni siquiera fue una exigencia de López Obrador, como se está diciendo. Ni siquiera fue una reclamación. Fue una llamada a llegar a ese acto de homenaje de dentro de 2 años con un discurso compartido y con una nueva forma de entender la conquista y mirando al futuro. Este es un asunto que aquí en España, yo entiendo, hay mucha gente que no le ha prestado atención nunca, pero es verdad que es un asunto que es capital cuando uno viaja por Latinoamérica y habla. Hay un gran cariño, un extraordinario cariño que se expresa hacia los españoles, pero también pesa permanentemente en todas las conversaciones el objeto de la conquista. Así que es algo que permanece en el pozo cultural y que no pasa nada por afrontar. Y en esto hay como un velo del que no se puede hablar por un patriotismo mal entendido. Así que, bueno, os invito, tenéis la rueda de prensa, está colgada en YouTube, os invito, si queréis profundizar un poquito más en el tema, en escuchar con precisión las palabras de López Obrador, que por cierto es el único que ha leído la carta puesto que la ha redactado, porque el resto todo el mundo habla de oídas sobre lo que supuestamente parece haber exigido. En todo caso es verdad, sí habla de crear un comité de trabajo, sí habla de que se pida disculpas a los pueblos originarios y no habla en absoluto ni de reparación económica, ni de volver atrás la mirada para saber cuáles fueron los bienes expoliados, de eso no se habla nada. Así que, bueno, es interesante en todo caso, pero es una gran polémica. Tanto es así que el vídeo del editorial que hicimos ayer y antes de ayer ha sido absolutamente viral en las redes sociales. Anoche cuando lo miré tenía más de 130.000 espectadores, 130.000 visitas. El vídeo de Twitter, el que habíamos enviado a Twitter, 130.000. Y los mensajes que nos van llegando minuto a minuto por cuentagotas desde México indican que algo ocurre con esa mirada también, algo de ceguera hay en torno a este asunto. Bueno, esto en lo que se refiere a esta polémica, pero mientras tanto también hay otros asuntos que están sobre la mesa.
Sigue el conflicto de Venezuela. Donald Trump dice que Rusia tiene que salir de Venezuela, exige el mandatario norteamericano, y lo expresaba ayer con estas palabras. Russia has to get out. Well, they've got a lot of pressure right now. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They got plenty of pressure right now, so we'll see. They have no electricity, and other than military, you can't get any more pressure than they have. Unfortunately, a lot of people are starving. They don't take the aid. Maduro won't take aid. Un asunto que sigue completamente enquistado con el asunto, que sigue completamente enquistado allí en Venezuela sin que parezca que se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás, y sigue manejándose con una enorme tensión en todo caso, porque los cortes de luz todavía se siguen produciendo. Bueno, además, otras cosas que hemos oído y que merecen ser destacadas, que no salen hoy en las portadas de los periódicos. Ya sabéis que hacemos un repaso a las portadas de los periódicos, tanto nacionales como internacionales, con frecuencia, y os contamos lo que cuentan todos, pero también lo que no os cuentan. Y es que resulta que, mientras que aquí no prestamos atención al cambio climático, Alexandria Ocasio-Cortez, sabéis que se está destapando como la gran revelación, la gran promesa de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. Hizo un discurso sobre el clima, advirtió: la gente está muriendo. Y decía Alexandria: cumpliré 30 años y aquí no he visto una sola inversión importante para luchar, para prepararnos contra lo que viene, decía Alexandria Ocasio-Cortez, que, como digo, se ha convertido en la gran esperanza. La mencionaba incluso el otro día en la entrevista del periódico El País Steve Bannon. Decía que era el fenómeno más revelador y que le hubiera gustado que no fuera demócrata, así que imaginaos. People are dying. They are dying. I'm going to turn 30 this year, and for the entire 30 years of my lifetime, we did not make substantial investments to prepare our entire country for what we knew was coming. We have the choice to lower the cost now. Bueno, y sé que queréis que también abordemos otro asunto que está en las portadas de los periódicos. Investigada la guerra sucia de la policía patriótica contra Iglesias. La Audiencia Nacional investiga el informe PISA, fabricado por la llamada policía patriótica durante el gobierno del PP para dañar al líder de Podemos, Pablo Iglesias. En la foto, Iglesias sale ayer de la audiencia donde se personó como perjudicado. Sabéis que resulta que se ha descubierto, se ha destapado que Villarejo, el comisario de policía, estuvo espiando conversaciones telefónicas de Pablo Iglesias. Y la duda que se plantean algunos digitales, algunos medios de comunicación, es si tenía la directriz del Ministerio del Interior de entonces, del gobierno de Mariano Rajoy, para ser investigado, si alguien estaba tratando de hacer una verdadera guerra sucia contra Pablo Iglesias. Así que se persona como perjudicado en el caso Villarejo, una polémica a la altura de los peores de escándalos. La policía estaba investigando de forma clandestina a un político español. Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura. Como se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario, entiendan que hoy no puedo decir nada más. Eso decía Pablo Iglesias. Luego podemos tener la oportunidad, si queréis, de reflexionar en torno a este asunto. Pero vamos a zanjar primero la gran polémica abierta entre el mundo latinoamericano y el mundo hispano, y el patriotismo hispano, que está reivindicando una conquista aparentemente sana, higiénica, decían algunos. Vamos a hablar enseguida con nuestro historiador, con nuestro catedrático de historia. Estás escuchando La Cafetera. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos.
pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Bueno, pues os decíamos, teníamos mucho interés hoy en reflexionar detenidamente con alguien que conoce, que ha estudiado con precisión lo ocurrido durante la conquista en América. Y para eso nos hemos dirigido a Antonio Espino López, que es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en Historia Militar. Antonio Espino López, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho que nos atiendas porque vivimos en un tiempo muy complejo, muy convulso, donde las informaciones se cruzan, donde escuchamos versiones muy contradictorias y ahora el epicentro del debate se ha situado en torno a la conquista. Nos llama mucho la atención porque pensábamos que había un cierto consenso en que el paso por allí de los españoles, y no solamente, pero también otros países europeos que participaron en aquel proceso, no había sido especialmente pacífico. ¿Es así? Hombre, no fue pacífico en absoluto. El problema es que siempre se nos ha explicado una historia muy edulcorada de lo que pasó en América, porque se tenía conciencia de que lo ocurrido allí fue realmente terrible. Lo que pasa también es que todos los imperialismos, primero los europeos, luego ha habido imperialismo estadounidense, japonés, etcétera, todos los imperialismos per se son agresivos, son extraordinariamente agresivos, muchas veces son extraordinariamente crueles. El imperialismo español en América, en el que, bueno, más bien incluso diría castellano, de finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, pues no fue diferente a cualquier otro imperialismo de ese momento, de la época histórica que les tocó vivir, pero también del pasado. Todos los imperialismos son terribles y quien no piense de esta forma, pues realmente se engaña y está engañando a la sociedad a la que le está transmitiendo estos saberes, ¿no? Estos conocimientos. Mi posición sería, deberíamos explicar mucho mejor lo ocurrido, entender mucho mejor lo ocurrido en aquel momento. Entonces, pienso que también nosotros entenderíamos mejor algunas reacciones que todavía se están produciendo en México. Otra cosa es el oportunismo político del presidente de México, eso es evidentemente harina de otro costal, ¿no? Pero claramente, para entender estas reacciones, para entender por qué todavía hay como un cierto, digamos, rencor en determinados sectores sociales latinoamericanos con respecto a España, con respecto a la conquista, bueno, para entender esto, ya digo, lo mejor sería que nosotros mismos tuviéramos una mejor y mayor conciencia de lo que ocurrió hace 500 años. Porque, claro, de alguna forma también se ha mitificado la conquista de América, sobre todo por la ficción, ¿no? Pero yo he leído que decías, bueno, es que además carecen de una perspectiva historiográfica de este asunto, pero los conquistadores muchas veces son mostrados como héroes. Sí. Claro, porque piensa que, o pensemos que, claro, la mayor gesta que puede aducir la sociedad española actual, o sea, ¿qué es lo que realmente hicimos a nivel aquello planetario, a nivel mundial, que marca un antes y un después, que tiene una repercusión total, general, en el mundo actual que vivimos? Hombre, la conquista de América. Entonces, si la conquista de América es tu gran aportación a la historia de la humanidad, lo que tú no puedes hacer nunca es admitir que ahí hubo muchos elementos negativos, que ahí hubo muchos elementos terribles. El problema es que desde hace bastantes décadas ya, todos aquellos que estaban interesados en ocultar los aspectos más negativos realmente triunfaron, porque la sociedad actual todavía está creyendo o está muy pendiente de toda una serie de circunstancias que hacen que les lleven a pensar que realmente lo que ocurrió en América hace 500 años pues fue aquello, una entrada pacífica en el territorio, una invasión que no fue tal, una guerra que prácticamente no existió,
que los indios, los aborígenes, estaban como deseando la llegada de unos seres mucho más civilizados que ellos para adaptarse a una nueva realidad que siempre iba a ser mucho más positiva para ellos. Y evidentemente las cosas no fueron así. Entonces yo lo que reivindico es que de una vez por todas podamos tratar la cuestión de la conquista sin prejuicios. Tú sin prejuicios. Eres catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, eres especialista en Historia Militar y has estudiado con mucha precisión lo ocurrido en aquellos tiempos. Pero una cosa que nos llama la atención y que tiene que ver con los tiempos que vivimos, pero es que están saliendo un montón de especialistas. Yo estoy viendo por televisión, en las redes sociales, algunos incluso historiadores latinoamericanos, que sustituyen la idea de lo que ocurrió por una suerte de lectura de que los aborígenes ganaron mucho con la presencia hispana en sus tierras, por lo tanto fueron beneficiados a largo plazo en realidad, a pesar de lo que fueron dañados en aquel momento, ¿no? Y se sustituye una realidad con la otra. El legado español fue más importante que el daño que provocó. Bueno, es también la justificación de los elementos criollos, los descendientes de los criollos, que son en la mayoría de los países latinoamericanos, la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, evidentemente desde el siglo XIX para acá, desde que hacen sus procesos de independencia, sus guerras de independencia, pues es un sector muy particular de las sociedades latinoamericanas las que consiguen llegar al poder y se han establecido en el poder desde entonces. Claro, son ellos los descendientes directos de la población colonial hispana que dominó esos territorios durante 3 siglos. Para ellos es evidente que la presencia hispana fue una suerte total porque son los descendientes de un sistema colonial. ¿Cómo te van a comentar muchas de estas personas que el legado español es negativo? A ellos les ha ido muy bien. El problema son los aborígenes. El problema son los mestizos. El problema es la gente, los esclavos africanos y sus descendientes. Toda esta gente que prácticamente nunca consiguió llegar al poder, y cuando han llegado al poder o poder administrar o han podido administrar los destinos de sus estados, de sus países, han sido los últimos 10, 15, 20 años, 25 años, no más. Claro, son estas personas las que tienen ese rencor, son esas personas las que todavía no se les ha, de alguna forma, no pedir perdón, porque lo de pedir perdón queda un poco como fuera de lugar. Porque, como se está diciendo en las redes sociales y en los medios de comunicación en general, hombre, nos podríamos pasar la vida pidiéndonos perdón unos a otros, ¿no? Vamos a ir ahora al embajador italiano a que pida perdón por lo que hizo Roma en Hispania, ¿no? Eso es un absurdo. Pero fíjate cómo procesos que han ocurrido en el siglo XX sí que se ha reclamado un perdón mucho más directo. Nosotros lo que pudiéramos hacer nuestros antepasados hace 5 siglos ya de alguna forma, bueno, eso es una cuestión como demasiado atrasada ya en el tiempo, demasiado antigua. Pero evidentemente ya, insisto, es que ese rencor hay que intentar superarlo. Y hay que intentar superarlo mostrándonos nosotros más comprensivos con lo que ocurrió. Y por tener una fotografía exactamente de cómo fue la conquista, porque yo he visto algunas de las descripciones que haces y hablas de asuntos, ejecuciones, mutilaciones, violaciones. La conquista de América no fue precisamente muy pacífica, pero descríbenos un poco cómo fue esa fotografía, cuál es ese retrato al que se agarran precisamente para reivindicar ese perdón. Bueno, aquí hay dos elementos. Una cosa es los procesos de conquista, digamos, militar, entre comillas, en sí mismos, y luego lo que es realmente terrible, porque los conflictos son muy localizados a nivel cronológico y a veces son muy localizados a nivel geográfico. Lo que realmente fue muy terrible es el sistema colonial que se impone el día después de haberse conquistado, entre comillas, los territorios, ¿no? Claro, el sistema colonial es que es terrorífico, es aprovechar la población aborigen, la mano de obra que significa toda esta gente, en unos sistemas pseudo-esclavistas. Entonces, claro, si añadimos luego la mala suerte, porque eso no es un elemento que aquí se pensara en introducir, como al parecer sí que hicieron otros imperialismos como el británico. En el caso hispano nunca se pensó en que las enfermedades que se podían transmitir a esta población iba a ser una ventaja, puesto que esas enfermedades destruyeron a mucha gente. Se sabe que en el mundo anglosajón, en Norteamérica, sí que se jugó con la baza de la enfermedad para diezmar
poblaciones aborígenes. En el caso hispano eso nunca se pensó como una política factible para reducir a esta gente. Y es que ellos no querían que la gente desapareciera. ¿No ves que tenían que explotar a esta gente? El sistema colonial fue de explotación, fue terrorífico, mató muchísima gente por sobreexplotación laboral, digamos, con lenguaje actual. Eso es lo que pasa. Lo que ocurre también es que en el momento de producirse las conquistas militares, y eso no se ha querido reconocer prácticamente nunca, esos procesos de conquista, en esos procesos de conquista se utilizó la crueldad, el terror, la violencia extrema, en momentos puntuales, por imperativo militar, pero se utilizó. Y claro, esos elementos tan terribles, esos elementos tan negativos, esos elementos que nos igualan a cualquier otro imperialismo europeo, es que todos los europeos que fueron imperialistas, de una manera, de otra manera, en otro momento cronológico, siempre actuaron prácticamente de la misma forma. Siempre o casi siempre utilizaron las mismas técnicas de terror. Y la monarquía hispánica en su momento, o la monarquía de los reyes católicos primeros y luego la monarquía de los Austrias después, no fueron distintas o a los demás. Realmente realizaron barbaridades en América porque es la única forma que se entiende cómo tan poca gente, que los grupos hispanos, estamos hablando de grupos normalmente de menos de 1.000 personas que están actuando en los territorios, si no llega a ser por el uso del terror, de esta violencia extrema, puntual, repito, pero existente, más el concurso de todos los indios aliados, los indios aborígenes, los ejércitos aborígenes que pudieron aliarse con ellos, si no llega a ser por ese doble elemento, difícilmente hubiesen conquistado territorios tan amplios y con una población abrumadoramente superior a ellos. Es decir, de entrada pensar que la conquista, pensar que Cortés en todo el proceso no llegó a utilizar ni 2.000 soldados europeos. Pizarro en todo el proceso de conquista prácticamente no llegó ni a utilizar ni 500 europeos en los 3 años. Si no llega a ser con el apoyo de los propios aborígenes que estaban quejosos de las actuaciones de otras etnias que los habían conquistado previamente, pues difícilmente hubieran podido hacer estas. Y tenemos que hablar un día de la figura de Gonzalo Guerrero, la leyenda del renegado, que era español, llegó a América como valiente conquistador, dicen los periódicos, y terminó siendo un ejemplo de mestizaje referente de los pueblos mayas y luchó contra los españoles. Un día te tengo que llamar para que nos comentes este asunto, porque también es una figura que nos provoca bastante. Es una figura maravillosa, es una figura que tendríamos que poner a la misma altura que Cortés, que Pizarro y compañía. Sí, porque un hombre tan generoso que bueno, al final contactó con los indios a un nivel, siendo prisionero de guerra, ¿no? Acabó contactando con los mayas y acabó siendo un personaje de referencia en la defensa de los mayas frente al invasor. No sé si llegó a casarse con la hija de un jerarca maya. Llegó a contactar con la hija de un cacique maya y por lo tanto llegó a tener hijos y por lo tanto de alguna forma lo que hizo fue defender a su familia. Es una historia maravillosa. Te llamaremos un día porque nos interesa mucho la figura también, que es una visión más de lo ocurrido en aquel momento. Antonio Espino López, te agradecemos muchísimo, Antonio, que hayas atendido esta llamada. No, gracias. Muy buenos días, gracias, mucha suerte. Adiós. Gracias, igualmente. Pues seguimos aquí en La Cafetera. Y si estábamos hablando precisamente de este asunto, como ha habido tanta polémica y además en torno a México, y sabemos que tenemos una deuda pendiente y no solamente relacionada con el reconocimiento de la historia compartida, y también tendiendo la mano y mirando hacia el futuro, pero también tenemos que agradecer y honrar a aquellas personas que protegieron y defendieron a los españoles, a los republicanos que se marcharon al exilio y fueron acogidos con los brazos abiertos por México. Hoy es jueves. Los jueves hablamos de memoria histórica con Emilio Silva. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor
que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. A contarles vengo la última noticia, que en el mundo entero la atención merece. Hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don Alfonso XIII. Después del gran triunfo de las elecciones y por el camino de la acción civil, los republicanos que ya eran legiones tumbaron el trono el 14 de abril. El corrido de Guti Cárdenas, corrido por la República en España, esta música que nos enviaba Emilio Silva, que decía, si queremos hablar de los republicanos tenemos que documentarlo con este asunto. Emilio Silva, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y es que estábamos... A toda la resistencia. Emilio, estábamos muy interesados por esta polémica que ha habido en torno a la petición de perdón y todo esto de López Obrador, pero también decíamos, bueno, y es que además a México concretamente, a otros países latinoamericanos por otras razones, pero a México concretamente le debemos además mucha gratitud por la manera en la que acogió a los republicanos que huían de Franco. Es así, ¿no? Bueno, fue uno de los países que mejor organizó, digamos, la logística para trasladar desde Europa a más de 25.000 hombres y mujeres que, bueno, habían sido derrotados por el fascismo en España y que tuvieron la oportunidad de rehacer sus vidas en México, que fue además un país al que no solo llegaron, sino que fueron muy cuidados, y en México se estableció un gobierno de la República en el exilio que estuvo vigente hasta el año 77. O sea que realmente fue una especie de isla republicana. Y en las cifras he visto que marcharon entre 25.000, unas 25.000 personas, aunque hay algunos datos que apuntan que fueron más de 40.000 personas, ¿no? Bueno, se sabe que, digamos, el barco más conocido es el Sinaya, que fue como un símbolo, ¿no?, de ese traslado, que en esos movimientos llegaron entre 20 y 25.000 personas, pero luego es verdad que mucha gente que había llegado a otros países o se reunificaba familiarmente allí o incluso acababa, bueno, digamos, haciendo alguna carambola, ¿no? Hay un libro que cuenta muy bien la historia de este éxodo de los republicanos a América Latina, que se titula Entre Franco y Perón, de una historiadora, Dora Schwartzstein, que es una historiadora argentina que ya no vive, pero que hizo un relato de cómo fueron acogidos estos republicanos en diferentes países. En México fue con ellos especialmente amable, ¿no? Bueno, pues una amabilidad que ahora también pues se cruza con esta petición de perdón, que yo creo que igual la expresión perdón no es la palabra más adecuada, ¿no? Porque el perdón es algo igual individual, ¿no? Pero sí se trata de hacer un reconocimiento, ¿no?, por decirlo así, y que no sea ese relato casi idílico, ¿no?, de que los españoles iban allí a civilizar a gente que tenía su cultura y su civilización, ¿no? Yo creo que es más bien hacer un cambio en ese relato, porque la madre patria llegó allí más bien siendo una madrastra, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es hablarlo, por decirlo en algún sentido. Ayer nos decía un oyente, Arturo Aguado, que cuando murió Azaña, el embajador de México propuso que se le cubriera con la bandera de México. ¿El relato es así? Sí, claro, sí, querían... Bueno, Azaña murió casi a punto de ser capturado, ¿no?, entre otras cosas, en la Francia ocupada por la Gestapo, que se lo hubiera entregado seguramente a Franco, y bueno, pues
habría corrido quizá un futuro similar de Companys. Y bueno, pues murió en Montauban justo antes de que eso sucediera y lo querían enterrar con la bandera rojigualda, ¿no? Y entonces México, que ya estaba operando en ayudar a la República, le prestó, entre comillas, su bandera, ¿no? Para sustituirla por una bandera que representaba precisamente la razón por la que un presidente de la República estaba muriendo fuera de su país, ¿no? Y bueno, pues todo eso simbolizaba porque esta canción de Guti Cárdenas es anterior a la guerra, ¿no? Es una especie de admiración por la llegada de la Segunda República a España, ¿no? Y una forma de atención, ¿no? hacia lo que ocurría aquí, ¿no? Y como una especie de esperanza, ¿no? Pero es un hilo que se ha conducido, por eso ha habido bastante gente que cuando fue la visita de Pedro Sánchez hace unas semanas y colocó unas flores rojigualdas sobre la tumba de Azaña, pues estaba muy molesta, ¿no? Porque digamos que esa bandera y esos colores representaban precisamente de lo que él huyó, ¿no? Y lo que le hizo morir lejos de su casa. Entonces pasan cosas muy emotivas, ¿no? Yo creo que el valor del exilio, y en el caso del exilio español en México, hubo, bueno, de esas 20 o 25.000 personas, hubo muchas que eran gente hiperformada, ¿no? O sea, intelectuales, ingenieros, economistas, quiero decir, gente muy potente. Y de hecho, en el año 2009, el premio Príncipe de Asturias se le concedió a la Universidad Autónoma de México, ¿no? Y ocurrió una cosa cuando el rector de la Universidad Autónoma de México vino a España a recoger el premio, y en el teatro donde se entregan hizo su discurso. En un momento hizo un agradecimiento al exilio republicano que había enriquecido su universidad, ¿no? Y luego se sorprendió porque él pensó que después de leer esa frase en el teatro habría un gran aplauso, ¿no? Y lo que hubo es un gran silencio. Entonces, bueno, estos viajes de ida y vuelta, ¿no? Entre ese país y pues tienen esos silencios precisamente, ¿no? Que yo creo que son cosas que había que tratar con cierta normalidad. Y en el fondo, yo recuerdo hace unos años un documental de Televisión Española que se puede ver en su web, La Escuela Olvidada, ¿no? Que habla de las reformas educativas muy potentes, ¿no? Que se establecieron a través del Ministerio de Instrucción Pública durante la Segunda República, que no solo fue la extensión de la educación buscando universalizarla, sino la aplicación de movimientos pedagógicos muy potentes en la época. Pues hay una escena, ¿no? En la que ves de pronto en el Colegio Madrid de México, DF, se celebra todos los años el 14 de abril, ¿no? Y yo recuerdo estar hablando con una amiga por teléfono cuando estaban emitiendo ese documental y de repente ver a unos niños, ¿no? Desfilando por el patio del Colegio Madrid con su bandera republicana, y nosotros decíamos emocionadamente que esos niños deberíamos ser nosotros, ¿no? Entonces, la presencia de la República en México ha sido trascendental, y de hecho yo recuerdo de pequeño, cuando yo tenía 10 o 11 años, mi padre militaba en Acción Republicana Democrática de España, todavía existía el gobierno de la República en el exilio, y durante toda la dictadura México no tuvo establecidas relaciones diplomáticas con España hasta el año 77, o sea, fue un país que, digamos, que fue fiel a la legitimidad democrática de la República. Y yo recuerdo oír hablar a mi padre cuando tenía 10, 11 años del gobierno en el exilio como si fuera la esperanza, ¿no? de que ese gobierno fuera a restablecerse, ¿no? Luego la transición fue desgraciadamente muy distinta. Esto nos llamaba la atención, por eso te citaba ese tuit de Arturo Aguado que nos enviaba al programa cuando decía: al morir Azaña, exiliado en Francia, los fascistas querían cubrirlo con la bandera de Franco y el embajador Luis Rodríguez les dijo: lo cubrirá la bandera de México, para nosotros será un privilegio, para los republicanos una esperanza y para ustedes una dolorosa lección. México, que estuvo años sin reconocer a Franco, ¿no? México fue, quiero decir, allí llegaron no solo, quiero decir, entre los exiliados había miembros del gobierno, se estableció ese gobierno en el exilio, y ese gobierno en el exilio tenía apoyo de los gobiernos mexicanos.
y realmente el gobierno del exilio, de la República en el exilio, pone punto y final cuando el gobierno mexicano, en el año 77, restablece relaciones diplomáticas, ¿no? Y de allí, pues no hay más que ver, entre otras cosas, además la explosión cultural, ¿no? Todo el cine que hizo Buñuel y que, bueno, yo viendo la película Roma, ¿no? Podría incluso reconocer una cierta influencia de Luis Buñuel, ¿no? En el cine mexicano, porque él allí dirigió películas como Los Olvidados, muy potentes y marcaron muchas cosas, ¿no? Incluso en esta tradición, o el hecho de que Guillermo del Toro haya hecho películas como El Espinazo del Diablo o El Laberinto del Fauno. Quiero decir, ha habido un intercambio cultural, ¿no? Pero luego también mucha o cierta tristeza, ¿no? Yo recuerdo alguna vez hablar con alguna familia de exiliados y contaban una anécdota, ¿no? Que allí se repetía bastante, que era eso de que los exiliados republicanos en México tenían el dedo índice de una mano más corto que el resto de las personas, ¿no? Y era porque todas las Nocheviejas, en la cena de Nochevieja, daban golpes con el dedo en la mesa diciendo este año se muere Franco, ¿no? Y así fueron pasando los años y seguían los golpes en la mesa y muchos pues murieron sin poder regresar a este país, ¿no? Pero yo creo que le debemos mucho a México y en España, y tiene que ver con esa petición de perdón. Ha habido montones de silencios, ¿no? Y se trata de que a veces hay una especie de cierto neocolonialismo, ¿no? En algunas actitudes, bueno, pues porque vemos ahora como alguien le está gritando al presidente de México una especie de ¿por qué no te callas? Y yo creo que lo que hay que hacer es hablar, ¿no? Y conversar, y si hay algún asunto pendiente, pues hay que hablarlo, ¿no? Estos días se recordaba cómo Rajoy ha pedido perdón por la expulsión de los judíos de hace 500 años, ¿no? Y no solo ha pedido perdón, es que han aprobado leyes para darles la nacionalidad a los descendientes de unos judíos que se fueron de aquí hace 500 años. O sea, han tomado medidas políticas con respecto a un pasado igual de lejano, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que hacer doble moral, y muchas veces España todavía sigue siendo en algunas cosas muy prepotente en América Latina, ¿no? Y muchas veces por los lazos que establece hoy, como están... A mí me gusta mucho el reflejo que hay de eso en la película también La lluvia, de Ciar Boyaín, ¿no? Pues los lazos, pues el trabajo que hacen allí las multinacionales, pues en el fondo son los nuevos ejércitos, ¿no? Que van allí a seguir aprovechando los recursos naturales que no pudimos o que no pudo la monarquía española arrasar entonces. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos problemas pendientes, como decía antes el historiador, ¿no? Los tenemos con Marruecos. En Marruecos, España hizo a principios del siglo XX una guerra devastadora con herramientas que, vamos, ni siquiera hoy el Ministerio de Defensa ha desclasificado un archivo que se llama Palomas Mensajeras 1912-1925, que son que tienen mucha información sobre la guerra en Marruecos, ¿no? Y bueno, pues se trata de hablar, ¿no? Y de no tener esa actitud a veces prepotente o neocolonial, donde parece que España sigue diciendo cuál debe ser el destino de sus antiguas colonias, ¿no? Y actuar de una forma más natural y conversar con el presidente de México, pues con naturalidad. Y fuera hace 500 años, y aunque los valores fueran muy distintos, pues también la cultura bélica con la que llegó España allí, pues estaba en muchos casos hiperdesarrollada, ¿no? Con respecto a la gente con la que se enfrentaron. Entonces, bueno, pues también había una cosa de, entre comillas, de desigualdad, ¿no? Por cierto, quiero que escuches un audio, me llama mucho la atención. Resulta que Pablo Casado estaba siendo entrevistado en Telecinco por la mañana en el programa de Ana Rosa Quintana y fue rodeado por niños. Era una sección que están haciendo, es una sección muy simpática donde un grupo de niños interpela a algún político y entonces estaban preguntando a Pablo Casado y les preguntaron si sabían quién era el dictador Franco. Y ocurrió esto que vais a escuchar. Oye, ¿sabes quién era Franco? Sí, un dictador que gobernó sobre España unos años. Unos años, como 40. Y que robó. ¿Sí? Qué mal. Bueno, mataba a la gente que no estaba a su favor. Vaya. Exacto. Y robaba.
Pues así. La verdad es que no fue una etapa muy para recordar. Bueno, pero siempre decimos, los jóvenes no saben quién es Franco, pues ellos sí que son. No sé si has podido ver la imagen, porque la imagen es mucho más gráfica que lo que estábamos escuchando. La imagen vale porque la cara de situación de Pablo Casado, que al principio comienza diciendo, bueno, robar no, y cuando se da cuenta de la situación en la que está, no sé si has tenido oportunidad de ver este fragmento. Sí, he visto el vídeo, sí, alguien me lo mandó por WhatsApp, ¿no? Bueno, lo que más me gusta de ese vídeo es ver que los niños saben quién era Franco, ¿no? Porque eso sí que está escenificando una fractura en una política que ha sido de Estado en España durante décadas, de que la gente ignore quién era y qué hizo, ¿no? Y bueno, y en cuanto a él, pues la reacción es bastante vergonzosa, diría yo, ¿no? Porque esa cosa intentando disculpar, justificar o negar algo que es tan evidente, ¿no? Como que la familia del dictador robó algo que hoy son millones y millones de euros en propiedades y patrimonio público, pues, bueno, incluso el saqueo que hicieron muchos más franquistas, ¿no? Pero bueno, todo esto sigue escenificando que todavía 40 años después no hemos llegado a un punto donde el rechazo a la dictadura sea generalizado en una democracia, que es lo mínimo que debería ser, ¿no? Que alguien que se declare demócrata inmediatamente se declare antifranquista, ¿no? O sea, que es que deberían ir una cosa unida a la otra. Pero bueno, la derecha todavía tiene un problema para digerir eso, y además le hacen la pregunta en este momento en que hay un partido que llama al PP derechita cobarde y que parece que le va a ramplar bastantes escaños, ¿no? Entonces, es una situación todavía más comprometida para Pablo Casado, ¿no? Porque por un lado yo creo que es una parte de lo que le está costando gestionar al Partido Popular ahora, ¿no? No puede alejarse de esa imagen, voy a decir, de centro, entre comillas, de Ciudadanos, pero tampoco puede irse demasiado hacia el combate con Ciudadanos para dejar el flanco Vox, ¿no? Y yo estoy convencido de que la emergencia de Vox, más allá de que estuviera cultivándose con el conflicto en Cataluña, etcétera, etcétera, yo creo que tiene mucho que ver con la votación que hubo el 13 de septiembre en el Congreso sobre la exhumación de Franco, ¿no? Donde el PP se abstuvo, y eso fue una especie de gota que colmó el vaso, ¿no? Estoy escribiendo yo ahora un artículo que se titula Franco como reliquia, ¿no? Y las reliquias en un comportamiento, en una cultura política que es totalmente nacional católica, son sagradas, ¿no? Hemos visto las cruzadas se hacían por conservar los lugares santos, y para esta derecha franquista el Valle de los Caídos, tal y como está, lo es, ¿no? Entonces yo creo que parte de la emergencia de Vox y de la fractura de mucha gente que ha estado años votando al PP tiene que ver con esa especie de traición, ¿no? Al legado del dictador. Pues Emilio Silva, es un gusto, como siempre, hablar contigo. Veo que mensajes de cariño muy expresivos en las redes sociales, así que te agradezco mucho. Sí, pero no tuyos, ¿no? No, pero enseguida yo los hago aquí míos también. De hecho, trasladándolos... María, ¿estás ahí? Sí, María está aquí. Lo que pasa es que hemos tenido una pequeña incidencia, bueno, aquí porque lo contamos todo, pero es que resulta cuando hemos comenzado el programa, han ido sucediéndose una serie de desgracias, entre otras que el micrófono se ha roto, así que he cogido el micrófono de María y se lo tengo que estar pasando así con la mano. Pero así son las cosas, cafetera. Espera que se lo pase. Bueno, yo quiero recomendar una novela antes de despedirme. Hola, María. Una novela que se llama Los Rojos de Ultramar, de Jordi Soler, que es precisamente una historia preciosa de los exiliados en México y de gente que en algún momento pensó en venir de México, volver de México a España a derrocar a Franco. Y nada, María, resiste. Aquí estoy resistiendo, Emilio. Te sigo esperando, En ese plató tú eres la resistencia. Sí, ¿verdad? Ya lo sé. Me faltas tú, Emilio. Aguanta, que seguimos haciendo lo que podemos. ¿Me podéis Tienes que traer a la tuna. Ya, acabo de... Fíjate cómo se habrá puesto la cosa, que se ha recuperado el micrófono. Me podéis dar azotes y todo, si queréis. Eso suena un poco raro. Eso, como sois un poco raros. Bueno, que gracias, Emilio, de verdad, de corazón. Venga, un abrazo a todo el mundo. Bueno, seguimos aquí en la cafetera ahora con... escuchamos la agenda paralela, la agenda de la cafetera. We will make America safe again. And yes, together
We will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues os decíamos la agenda cafetera con la que distinguimos este otro espacio, una agenda, una portada que confeccionéis vosotros mismos con los temas que consideréis que tienen que tener espacio en los medios de comunicación. Y dice... En Público.es, todas las formaciones sitúan a más hombres que mujeres en los primeros puestos de las candidaturas a las elecciones generales en España. Sí, ayer conocíamos a través de la publicación en el BOE pues esas listas de los partidos políticos, esas candidaturas, y pues una de las cosas que destaca Público.es es esa misma, y nos la hacíais llegar varias de vosotras. Las mujeres vuelven a salir perdiendo en el reparto de puestos en las listas electorales. Pierden en el cómputo global y pierden en garantías para poder salir elegidas, ya que en la mayoría de las circunscripciones todos los partidos políticos llevan como cabeza de lista a un hombre. Las formaciones se diferencian en la confección de sus candidaturas por varias cuestiones. Dicen que mientras el Partido Socialista y Unidas Podemos han optado por la fórmula de las listas cremallera, mujer-hombre o viceversa, que garantiza más paridad en los puestos de salida de cada circunscripción, el Partido Popular y Ciudadanos no han apostado por este sistema. Sin embargo, destacan, hay algo en lo que coinciden todas las formaciones políticas. Ninguna sitúa a más mujeres que hombres como cabezas de cartel de las provincias, un reparto que penaliza a las candidatas, sobre todo en las circunscripciones de menor tamaño que aportan pocos escaños y que están repartidos. En aquellos territorios donde están en juego, por ejemplo, 2 escaños, estos rara vez caen del lado del mismo partido, por lo que la representación solo está garantizada para los que ocupan el primer puesto de la lista de cada formación, que, casualidades de la vida, no es una mujer. Además, en el Confidencial veíamos esto, está teniendo mucho impacto también. Están investigando a OHL por pagar 40 millones en sobornos por obras públicas en toda España. Se lo está contando el Confidencial.com y asegura que la constructora OHL habría abonado presuntamente sobornos millonarios a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones para asegurarse grandes contratos de obras públicas. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descubrió los pagos entre la documentación que incautó a la cotizada durante uno de los registros de la Operación Lezo en 2017. Y en total la compañía gastó supuestamente en comisiones más de 40 millones de euros desde 2003 y concentró presuntamente el pago de comisiones en el Ministerio de Fomento y las administraciones autonómicas de Madrid, Andalucía y Canarias. Y Amnistía Internacional, Naciones Unidas le pide a España que garantice el derecho a la vivienda. Sí, lo contaban en su cuenta de Twitter. Además, Amnistía Internacional de España hacía todo un hilo explicando esto mismo, ¿no? Que Naciones Unidas le pide a España que garantice el derecho a la vivienda para todas las personas sin discriminación y adopte medidas de regulación del sector financiero y evite, dice, la especulación en la vivienda. De hecho, nos hemos ido a una información que publica Amnistía, un comunicado que dice que el derecho a la vivienda en España está en crisis. Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, cientos de miles de personas han perdido su hogar. La crisis del derecho a la vivienda no afecta a todas las personas por igual, aseguran.
tiene un efecto añadido sobre mujeres, especialmente las que encabezan los hogares monoparentales, maternos, mujeres con discapacidad o víctimas de violencia de género. Casi una década después del inicio de la crisis económica, el gobierno español no ha mejorado la protección del derecho a la vivienda, dicen. Tampoco ha adoptado medidas suficientes para proteger a las personas que han sufrido un desalojo. Y explican que cuando las personas necesitaban más que nunca acceder a una vivienda social después de haber sufrido un desalojo, se han encontrado con un muro. España solo dedica un 2% del parque de viviendas a la vivienda social, por lo que la mayoría, dicen, de las personas no cuenta con una vivienda social cuando hace frente a un desalojo. Y Andrés Conde, el director general de Save the Children, que estaba dando cuenta este martes del bombardeo en uno de los hospitales de Save the Children, ¿no? ¿Qué sabemos de esto? Sí, lo hacía a través de Twitter, pero luego también hemos encontrado la información y efectivamente habría habido un bombardeo en Yemen, a uno de los hospitales de Save the Children en Yemen, 4 niños y 3 trabajadores de salud asesinados, decía, horrorizados e indignados. Pedimos una investigación urgente, así como el cese de la venta de armas europeas a la coalición liderada por Arabia Saudí. Así lo decía Andrés Conde, director general de Save the Children, y nos hemos ido a la información, y es que al menos 7 personas, entre ellas 4 niños, murieron en un bombardeo ejecutado este martes contra un hospital apoyado por Save the Children en Yemen, según han denunciado la propia organización, y que ha dicho que otras 2 personas están desaparecidas. La ONG detalla que entre las víctimas mortales se encuentra un trabajador del hospital que ha muerto junto con sus 2 hijos, así como otros 2 niños y un guardia de seguridad, y 8 personas habrían resultado heridas. Speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Bueno, y estamos leyendo un texto muy interesante hoy en el diario.es. Sabéis que una de las polémicas que acompañan los últimos días es el fraccionamiento de la izquierda. Resulta que es algo que se ha visto, ha sido muy visible en Madrid. Resulta que Izquierda Unida va a ir por libre. Esto se suma a la candidatura de anticapitalistas. Bueno, Izquierda Unida, Podemos, todo esto. De pronto se ha producido un enorme fraccionamiento, algo que caracteriza bastante a la izquierda. Pero ha escrito un texto muy interesante Alberto San Juan hoy en el diario.es que decía: echo de menos cuando la izquierda estaba fragmentada. Alberto San Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Lo que pasa es que sospecho que la fragmentación de la que hablabas tú es algo diferente de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, muy diferente. Eso es una broma que me hizo ayer un amigo en un chat. Me puso esa frase y me reí mucho. Él se refería a esta cuestión de cuando hace tiempo, ya casi nuestra prehistoria más reciente, pues supuestamente la izquierda estaba dividida entre el PSOE y Izquierda Unida, lo cual creo yo que era un presupuesto falso funcional al sistema, porque el PSOE post-franquista nunca ha sido de izquierdas, creo yo. Pero había esta cosa, la derecha está toda junta en el PP y la izquierda está dividida. Y entonces, bueno, pues luego ocurrió la revuelta popular cívica del 15M, luego hubo la expresión electoral de Podemos, y hubo un momento en que se abría la posibilidad, parecía, de la emancipación colectiva, y hoy estamos en la situación en la que estamos. Una derecha extremada y aunque dividida en 3 partidos que se matarían entre sí por el poder, dispuestos a funcionar como un solo bloque militar. Y bueno, luego ese PSOE que está ahí, digamos, como elemento, desde mi punto de vista, siempre de confusión, porque arrastra una gran parte del electorado progresista y de izquierdas al cual no va a dar satisfacción. Y luego tenemos, bueno, pues esa expresión electoral que surgió del 15M, que se encarnó en Podemos, pues absolutamente desconcertada, medio semitriturada. Entonces,
te estoy soltando un rollazo, ¿no? Pero tú cortas. No, que va porque, como he leído el texto y hacías un llamamiento que nos ha parecido muy interesante, porque es verdad, yo creo que esto ha sido el gran símbolo, ¿no? Yo creo que la gran tarea que se impone próximamente es reorganizar la potencia emancipatoria que se visibilizó de forma clara el 15M y luego tuvo esa expresión de Podemos, pero ya no nos vale. O sea, hay que reorganizar digamos el movimiento en pos de la emancipación y de la transformación de este sistema, que en definitiva viene a ser la condición necesaria para nuestra supervivencia, nada más y nada menos. Pero antes de ese proceso, que tiene que ser largo y profundo, de reorganizarse y que tiene que hacerse de otra manera distinta a como se hizo Podemos, creo yo, desde Vistalegre 1, no puede ser más un partido convencional con hiperliderazgo, aparato y facciones, no, tiene que ser otra cosa distinta y nueva, más coherente con el 15M, pero antes de esa cuestión, que es la verdaderamente importante, están las elecciones. Y las elecciones por sí solas, sea cual sea el resultado, aunque fuera inmejorable, no van a resolver apenas nada. Pero lo que sí pueden es, del resultado depende de que se inicie un proceso de destrucción acelerado en los próximos 4 años o que se contengan los daños. O sea, creo que ahora mismo ese espacio desconcertado en que se ha convertido el ámbito político a la izquierda del PSOE tiene que funcionar unitariamente, simplemente por una cuestión de contención de daños, de defensa propia y de primeros auxilios, porque lo que viene es de destructor. Es destructor. Pero decías algo, te lo digo porque, Alberto, es muy posible que la gente que nos está escuchando no sepan parte del fenómeno de lo que está ocurriendo. Resulta que en los próximos 10 días se va a decidir si Madrid va a presentar 2 o 3 candidaturas a la izquierda del PSOE. Y decías en este texto, claro, la primera opción hace viable la posibilidad de que exista un gobierno no reaccionario, no depredador, no destructor. Pero como sean 3 las candidaturas, el desastre está garantizado. Sí. O sea, quiero decir, si a la izquierda del PSOE está el invento de Rejón, de Más Madrid, y una sola candidatura formado por el resto de actores políticos, organizaciones, individuos, colectivos, etcétera, hay posibilidades reales de formar de participar o al menos de apoyar una opción de gobierno que excluya al tripartito de Andalucía, porque como tengamos el tripartito de Andalucía en la Comunidad de Madrid, la educación pública, la sanidad pública, los servicios sociales, etcétera, se van a ver devastados a una velocidad enorme, porque la derecha no se corta cuando llega al poder. Entonces creo que en estos 10 días, o sea, quedan básicamente 10-15 días para cerrar las candidaturas. Entonces ahora mismo hay 3 fuerzas negociando, que son anticapitalistas, Izquierda Unida y Podemos, y bueno, mucha otra gente diversa, colectivos, individualidades, etcétera. Y entonces, de momento parece que está atascada la posibilidad de hacer una sola candidatura. Esa sola candidatura, si se consigue hacer una candidatura plural y a través de un proceso que tenga un carácter razonablemente participativo e inclusivo, puede ser muy potente y muy rica. Así se hizo ahora Madrid, que se supone que es nuestro referente exitoso. En cambio, si van 3 candidaturas, es decir, Más Madrid, Podemos y En Pie Madrid, es que se pueden quedar todas fuera. O con que se quede solo una fuera, ya es demasiado quedarse fuera, porque es que no se puede prescindir de un solo voto. Porque nos dio la impresión por los titulares que se estaban publicando que Izquierda Unida había decidido no confluir con Podemos en Madrid, pero en realidad no es exactamente así, todavía es una decisión no tomada, ¿no? Es que es incierto, es que no entiendo por qué periódicos como El Diario Público han titulado Izquierda Unida decide no ir con Podemos en la Comunidad de Madrid, e incluso en algún titular decide ir contra Podemos. Eso es incierto. Lo que la militancia de Izquierda Unida en Madrid ha decidido es continuar explorando la posibilidad de unas primarias conjuntas, que es lo que proponen desde En Pie Madrid.
Entonces, y eso no excluye a Podemos para nada, al revés, ha de incluirlo. Entonces tienen que, yo creo, esas tres organizaciones seguramente ceder cada parte en algo para poder llegar a un acuerdo e ir juntos. Porque es que, además, lo terrible no es solo el desastre que sería ahora mismo, sino que eso se puede prolongar en el tiempo muchísimos años. Si se queda fuera todo el mundo y todo el mundo culpa al otro por haberse quedado fuera, en fin, es un desastre. Entonces yo creo que es una llamada a la responsabilidad. No pueden decir esas organizaciones, no, es que el otro no sé qué, es que el otro no sé cuántos. Me da igual, o sea, es que ahora mismo tenéis un deber con la gente que viene clamando y trabajando por un cambio desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, no lo sé, o sea, está dificilísimo, pero es posible. Lo que pasa es que tiene que ser ya, porque es que nos queda poco más de una semana, 10 días para que la candidatura sea una o dos. Entonces la situación yo creo que es grave, o sea, es grave y se ha de solucionar. Cuando apareció contado así en la prensa de Izquierda Unida no irá con Podemos, habrá 4 candidaturas en el espacio progresista en Madrid, era un bajón charlando con madres y padres a la puerta del cole, con amigos, no sé qué, toda la gente votante de Unidas Podemos tal, diciendo, a tomar por culo, yo no voto, yo no sé, esto es un horror. Un bajonazo, no puede ser, eso no puede ser. Hay que, para movilizar el voto, y sabemos que es esencial, hay que dar razones para ello, para pensar que va a tener sentido votar. Y la manera es hacer esta candidatura unitaria. Creo yo, Es la llamada que hacía Alberto San Juan, está hoy en el diario.es por si queréis profundizar un poco más, pero como siempre es un gusto hablar con Alberto San Juan y analizar un poco la actualidad. Esto ha impactado mucho además a nivel asociativo y cuando había una cierta revitalización, pero ¿qué pasa siempre con la izquierda? Porque de alguna manera también está cundiendo la sensación de que ya se está deshaciendo la posibilidad de cualquier posibilidad política. Yo siempre soy optimista, y la fuerza que se visibilizó el 15M sigue estando ahí, porque aparte es una cuestión de necesidad. Si es que la apuesta del crecimiento económico sin límites no es compatible con la vida humana, si es que ya lo sabemos. Entonces, ya no es solo la explotación laboral, la desigualdad social, etcétera, etcétera. Es que nos estamos cargando el hábitat donde es posible nuestra vida. Entonces ya esto es una cuestión que es absolutamente transversal, porque los nietos de todos no van a tener planeta. Y entonces tenemos que corregir, tenemos que variar el rumbo. Y aunque ganara las elecciones Unidas Podemos, imagínate, no creo que pudiera variar el rumbo todo lo necesario, pero desde luego el primer paso que tenemos delante son las elecciones, y hay que sacarles el mayor provecho posible, y perderlas así, digamos, ampliamente, tendría unas consecuencias gravísimas, creo yo. De todas formas, los poderes son fortísimos, Alberto. Siempre me gusta mucho hablar contigo, pero hoy no hemos tocado prácticamente el tema, más allá que dar cuenta del titular, pero hoy está en las portadas de los periódicos. Los poderes son muy fuertes y utilizan todos los resortes, incluso los más oscuros, para evitar cualquier posibilidad de que la izquierda pueda tener opciones. Hemos visto el juez del caso Villarejos investiga la guerra sucia de la policía del Partido Popular contra Pablo Iglesias. Resulta que se produjo el robo de un móvil a una asesora del político, y este podría haber sido una de las actividades oscuras de esa brigada patriótica. Es un poco escandaloso descubrir cosas como esta. Es tremendo. Hablamos muchísimo, incluso los votantes de Podemos, de los fallos de Podemos, y son ciertos absolutamente. Ahora, la agresión que están sufriendo desde un principio estructural es brutal, vamos. O sea, es muy, muy difícil. Por eso, precisamente, no se pueden permitir cometer errores internos, porque no. Porque ya hay un combate muy fuerte con el otro lado. En cualquier caso, decimos, es muy difícil conseguir una candidatura unitaria, pero es posible. Entonces hay que hacerlo real.
hay que conseguirlo. Se puede hacer unas primarias conjuntas, las 3 organizaciones, cada una ya tiene su lista decidida, pues van todas las listas, la gente vota quien le dé la gana y se quiere presentar más gente, se presenta y se da la palabra a la gente para que la gente decida cuál es la lista que quiere que vaya. Que se pongan en manos de la gente a quien dicen representar. Eso es lo que creo. Pues, perdón por esta vehemencia, ¿eh? Nos gustas cuando eres vehemente, nos gustas siempre en todos tus registros, pero cuando eres vehemente también mucho, así que te lo agradezco mucho. ¿Qué tal estás, Alberto? ¿Estás bien? Yo personalmente fenómeno. A ver cuándo como te vienes ser social, como parte de una comunidad, muy preocupado. Pues a ver cuándo te vienes a vernos y a probar mi pan, porque he cambiado los croissants que eran bastante nefastos, pero ahora hago pan. Entonces no es que tampoco sea una maravilla, pero estoy explorando ¿sabes? La subsistencia, la auto. Sí. Eso. Te puedes comer mi pan cuando quieras. Sí, tenemos que ir aprendiendo a hacer pan todos. Sí, vamos a necesitar muchos recursos propios. Pues Alberto San Juan, de verdad, gracias, cuídate mucho. Un abrazo enorme y enhorabuena siempre por tu programa, Fer. Un abrazo, cuídate. Venga, adiós. Chao. Drift away, speak to my heart, reminding me. Nos decía Alberto San Juan, claro, que es que hemos leído ese artículo en el diario.es con la llamada a la unidad, porque es verdad que estamos viviendo cuestiones como la que salpican hoy las portadas de los periódicos, la escandalosa guerra sucia contra políticos electos. Resulta, os lo vamos a explicar por si alguien a estas alturas no tiene información sobre esta materia, aunque está hoy en todos los periódicos y sospecho que ya lo conocéis todo. La Audiencia Nacional está investigando un informe que la policía, la llamada policía patriótica que trabajaba para Jorge Fernández Díaz, elaboró contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias. ¿Os acordáis de este informe que se bautizó como el informe PISA? Bueno, pues ahora el juez Manuel García Castellón, que está investigando a Villarejo, un excomisario español, ha descubierto documentos que lo vinculan con el robo de un teléfono móvil a una asistente de Pablo Iglesias. Así que resulta que Pablo Iglesias tenía una persona que trabajaba con él, alguien le sustrajo el teléfono móvil y ha sido encontrado en manos de este expolicía. Expolicía porque está ahora en la cárcel, que entonces habría robado, no se sabe muy bien cómo habría llegado a sus manos. Sabéis que algunas de las conversaciones que figuraban internamente fueron publicadas en OK Diario. En fin, nos hemos encontrado con una nube turbulenta de lo más ponzoñosa y, claro, está por saber si el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz está detrás de ese robo a un político de su teléfono móvil para construir pruebas contra una formación política en la democracia española. Ya el escándalo, claro, habíamos visto cómo había un policía que estaba testificando que le había contratado el mismo Ministerio del Interior para robar pruebas que pudieran comprometer al PP, en el caso Bárcenas, al propio chofer. En fin, como vamos de escándalo en escándalo, como hay dudas, digamos, más que sólidas, y las tenéis expresadas hoy en todos los digitales, sobre si la persona que entró disfrazada de cura a punta de pistola en la casa del ex tesorero del PP era alguien contratado por este mismo excomisario, pues como todo esto está en tela de juicio, ya no sabemos dónde elevar el grado de escándalo, pero no se me ocurre muy bien ni siquiera cómo etiquetar esta cuestión. Bueno, es la evidencia de algo, bueno, pues que estaba en el aire, ¿no? Hubo muchos ataques hacia Podemos, en concreto uno fue pues ese informe, ¿no?, que vinculaba la formación política con financiación de Venezuela y tal, y es algo que por desgracia se ha quedado en las mentes de muchos españoles, ¿no? Y más allá de que se desmienta, más allá de que salgan este tipo de informaciones, pues hablando de que había de que se está investigando una trama detrás de todo este prejuicio que se ha lanzado contra Podemos, más allá de eso, el problema es que no va a ocupar lo mismo que ocuparon esas informaciones
de la trama que vinculaban a Podemos con la financiación de Venezuela. Y el problema es que no va a quedar del todo desmentido. Bueno, en defensa de no van a ocupar la verdad, en todas las portadas. Hoy claro. es portada en el periódico El Pero País, no es con fotografía de Pablo Iglesias, investigada la guerra sucia de la policía patriótica contra Iglesias. La Audiencia Nacional investiga el informe PISA, dice El País, fabricado por la llamada policía patriótica para dañar al líder de Podemos. En la foto Iglesias sale ayer de la audiencia porque se personó como perjudicado. Ayer, de hecho, se le pidió a Pablo Iglesias que explicase cuál era la razón de este asunto, porque se personaba, y aunque no dio demasiados datos, sí explicó, dijo que todavía esto entraba que estaba bajo secreto de sumario, pero sí explicó algunos detalles. Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura. Como se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario, entiendan que hoy no puedo decir nada más. Así que, en efecto, como dice María, solamente ha sido recogido por el periódico El País en su portada, que lejos queda aquel momento en el que la ABC hablaba abiertamente de todo este asunto. Estaba preocupado por la transparencia de este país, ¿no? Y recogían con grandes titulares el caso. Pero, en fin. Bueno, seguiremos informando de estas cosas, ¿no? Sí, aquí en la cafetera. Bueno, mañana es viernes. Los viernes hacemos este gran ejercicio. Ya iba a decir que era jueves. Tengo instalado, cuando se te instala algo en la cabeza de que es miércoles, pues es miércoles, pero no es jueves. Sí. ¿Cómo se llamaba esta disciplina de atención psicológica que practican muchos argentinos? Mi amigo argentino, Carlos. ¿Cómo se llama? Sí, esta terapia. Psicoanálisis. Un psicoanalista te diría, es que quieres quedarte en miércoles. ¿Qué te ha pasado el miércoles para que estés? Quiero que no deje de ser miércoles. Quiero que no deje de ser miércoles. El psicoanálisis dice, la verdad es que me resultó... Miércoles fue ayer, ¿no? Miércoles fue ayer, sí. Pues no hice nada extraordinario, la verdad. Bueno, pues por alguna razón tu cerebro no quiere que llegue el fin de semana. Sí, me he quedado como en el show de Truman, ¿no? Viviendo el mismo día. Esto puedo dar fe de eso. Hay dos seres humanos dentro de María.es. Un ser humano... ¿Estás diciendo que soy bipolar o...? Bueno, sería una forma de decirlo. Un ser humano cuyo motor habla y otro ser humano cuyo motor se mueve. Entonces, vale. Son diferentes seres humanos. O sea, mi cabeza va por un lado, no. Podría ser. ¿Pero en qué sentido? No sabría expresarlo. No, ahora explícalo, hombre. No Sí, ya que te has metido en esto. No haría falta. Sí, o sea, de una parte, cuando comienza el programa dices, sí, ya quiero que llegue el fin de semana, pero de otra parte tu naturaleza se resiste. No quiere el fin de semana, quiere que sea miércoles. Y esto un psicoanalista te lo diría seguro. No porque yo haya conocido a muchos, pero alguno seguro que te lo dice. Siempre habrá un psicoanalista. Una de las aportaciones de este tiempo es que a un experto siempre le puedes contraponer otro, que diga lo contrario. Es curioso, ¿no? Bueno, y a una información le puedes contraponer una falsedad y valen las dos. Sí, eso es un producto del tiempo que vivimos. Bueno, decía por aquí Villasor, dice el miércoles hizo el programa ya sola. No, bueno, no sé si lo quiero repetir. A lo mejor tiene algo que ver. Porque cuando nos toca hacer el programa solos, es como, no sé, como que falta algo, ¿no? Como un día sin pan. Sí, es como un día sin pan. Es como un día sin pan, como una primavera sin flores. Te tomas el café pero sin tostada, ¿sabes? Entonces es como... Joder. Café sin tostadas no es café. Pero claro, no. Porque luego dicen, no, hay que hacer sobremesa. Claro, pero es que si hablo sola, ya sí que pensáis que tengo, no sé, 3 personalidades. Eso es así. Que las tienes, quiero decir. Seguro, que tampoco y 4 y 5, las que queráis. Sí. Bueno, y entonces la película de este viernes, que es mañana, es 7 almas. 7 almas, que yo ya la he visto. ¿La has visto? Sí. Pues que tienes hasta mañana para ver La Mujer, tampoco pasa nada. No, ha dicho sí, pero con la cabeza estaba diciendo no lo estaba diciendo con la cabeza. Lo que pasa es que yo la veía porque ya he aprendido a leer a María.es. No puedes delatar una de mis personalidades. Claro, pero es esto un poco a lo que me refería, ¿no? O sea, que tienes tu, digamos, ¿cómo se llama? Tu movimiento corporal, tu actitud corporal dice una cosa, tus palabras dicen otra. Y entonces es así.
La actitud corporal es como decir sí, pero moviendo la cabeza para los lados. Es súper difícil, sí. O sea que soy contradictoria, ¿no? Sí, la cuestión es saber quién es el verdadero poseedor de ti, el que dice que sí o la cabeza que afirma que no. O sea, esto es una manera de decirme que no me sabes descifrar, ¿no? Básicamente. Bueno, total, que no sabemos si María.es ha visto la película todavía o no, pero yo la vi anoche y es una gran película. Es un drama, es una película que te hace reflexionar y que nos va a dar la oportunidad mañana de grandes comentarios. Así que mañana la película Cafetera, 7 almas. La protagoniza Will Smith y hace un gran papel. Os va a gustar de verdad. Odemurian dice que ya ha enviado el análisis y que le ha quedado chachi piruli. Pues te lo agradezco mucho, Odemurian, porque los análisis que lleguen hoy a lo largo de la mañana tienen muchas más posibilidades de entrar mañana en el programa, porque es verdad que los vamos organizando ya en su carpetita correspondiente. Y los que llegan hoy se instalan en la parte de mi personalidad de la mente y los de mañana igual se quedan en la otra que va por ahí, ¿sabes? En la memoria del teléfono. Que tenemos que ordenarlo. He visto que había un montón de audios y tenemos que escucharlo, pero vamos, hoy ha sido tal locura del programa que si os lo contamos... Hoy ha sido, ya te lo he dicho, el programa de la droga. Y además uno de los problemas, que tampoco lo hemos contado, resulta que cuando... Aquí lo contamos todo. Cuando esta mañana entraba en el portal, habían puesto un cartel que decía: hoy van a experimentar cortes de luz a partir de las 9 de la mañana. Entonces... a partir de las 8:30. He pensado, se va a caer la emisión del programa mientras lo estamos haciendo. Así que voy a preparar el otro equipo, que tenemos un equipo duplicado, y que es un equipo que es vamos, que es autónomo. Entonces se puede apagar los plomos y podemos seguir emitiendo. Por si acaso alguna vez nos atacan desde todos los frentes, pues tenemos un equipo preparado para estas cosas. Tenemos el equipo y el pan. El equipo y el pan, y con esto no necesitamos más. Entonces, mientras lo preparábamos, ha llegado la hora de empezar a emitir. Y entonces, con el equipo a medio preparar, hemos tenido que empezar. Y mi micrófono ha reventado cuando estaba saludando. Y entonces he tenido que arrebatarle el micrófono a María.es, y así ha comenzado un día maravilloso del que todavía quedan 24 horas. Un remiércoles. El remiércoles de María.es comienza con gran pie. Y seguro que hoy van a pasar cosas maravillosas. Todavía no sabemos cuáles son, pero seguro que van a pasar. Así que las Hombre, disfruten. yo creo que después de empezar así la mañana... Oye, estoy súper contento con la respuesta de nuestros hermanos mexicanos. Súper contento. Están llegando mensajes, pero de lo más cariñosos. Y eso en realidad ilustra algo. Hay una asignatura pendiente evidente con reconocer con un poquito de humildad también nuestra relación con Latinoamérica. Con un poquito de humildad. Porque es que la soberbia y la arrogancia española, cuando habla con Latinoamérica, es terrorífica. Y que haya comprado el discurso alguien como Vargas Llosa, en fin, resulta grotesco. Y también el abandono que tenemos, ¿no?, de nuestras relaciones con Latinoamérica. Así que me encanta. Bueno, y resulta que es que tenemos, pero muchísimos oyentes latinoamericanos, muchísimos. Así que ahora va a resultar que el gran puente el gran hilo de Ariadna con Latinoamérica va a ser la cafetera. Y nos encanta saberlo porque además, oye, la gente amorosa, encantadora, con un espíritu que comparte los valores de este programa, y nos ha gustado muchísimo. Así que, oye, abrimos este espacio y también nos gusta mucho sabernos colocados en el mismo punto de interés. Así que es maravilloso. Gracias a todos los que estáis enviando vuestros mensajes. Haceos visibles. Enviadnos. 627-002-002. Ese es el WhatsApp del programa. Podéis dejar vuestras notas de audio y nos enviáis vuestros cariños allí, que nos gusta mucho. Bueno, si quieres... O en las redes sociales, que nos vemos en las redes sociales. Los de Podemos dicen, nos vemos en las plazas. Y yo digo, nos vemos en las redes sociales. Y ya está, ¿no? Vale. Pues mañana más. Mañana volvemos aquí en la cafetera. Necesitamos... Viernes de ceniza. Rebajar la tensión de este remiércoles. Venga, que ya queda poco, Mary, para el fin de semana. Ya puedes ahí sonreírle a la vida. No, hombre, que no me hagas sentir mal ahora. Que no, yo no te digo nada, pero oye, cada cual quiere lo que quiere. Tú, no pasa nada, nadie. Oye, nadie que te tú ha el fin de dicho semana nada. seguro que también te lo pasas bien. El fin de semana me lo paso bien, sí. No Pues he hecho eso. nada, pero... Y además que necesitamos coger energía el fin de semana para afrontar los lunes, martes, miércoles, remiércoles y remiércoles. Pues eso. Venga, adiós. Hasta Cuidaos. mañana. Gracias a todos, de verdad, de corazón, por vuestro cariño siempre y por vuestra compañía. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Adiós, hasta mañana. You raise me out of the
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.